Desde el viernes y durante 14 días, Castilla y León cierra la hostelería, los grandes centros comerciales y también las instalaciones deportivas para cortar el paso al coronavirus. Es lo máximo que le permite el actual estado de alarma. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. Hola, ¿cómo están? Medidas de excepción pide la Junta al Gobierno de España ante una situación excepcional. Hoy tenemos que lamentar en Castilla y León 34 fallecidos. Y esas medidas de excepción, dicen la Junta y los expertos, deben incluir, si fuera preciso, el confinamiento. Rubén Hernández. Si las cosas no cambian, si los contagios no bajan, la Junta pide al Gobierno que tome las riendas, que deje a un lado el cálculo político y, si es necesario, ordene el confinamiento domiciliario. Esa petición no ha estado incluida en la comparecencia pública de Alfonso Fernández Mañueco, pero el confinamiento sí forma parte de las peticiones incluidas en esta declaración que se ha alcanzado con el Comité de Expertos de la Comunidad. La Junta promete ayudas a la hostelería, dentro algunas del plan de choque por el empleo, pero la situación les ahoga. En Palencia, cientos de hosteleros se han manifestado, estaban convocados antes de conocer el cierre. Sabemos que estaban muy expuestas, en primera línea de esta batalla. Hoy, además, sabemos que ya han muerto en el mundo tantas enfermeras como en la Primera Guerra Mundial. Nos han lanzado a la batalla sin el material necesario para poder afrontar esta epidemia. El nivel de contagios ha sido elevado precisamente por eso, porque hemos tenido que estar como que estuviéramos efectivamente en una guerra. Ya hemos recibido las primeras lluvias y han bajado también las temperaturas, pero parece que esto es solo un anticipo, Francisco. Así es, Alejandra, ha llegado un frente que ha cruzado la comunidad, ha dejado algunas precipitaciones un poquito más intensas en el sistema central esta mañana, pero ya por la tarde van a menos, solamente quedan algunas gotas en zonas altas. En el resto se van abriendo claros, pero eso sí, vemos como las temperaturas, lejos de los 20 o 21 grados de estos días, ya se quedan como mucho en 14 o 15. La trinchera infinita, con Antonio de la Torre, Belén Cuesta y el drama de los topos de la Guerra Civil de fondo, inicia su carrera hacia los Oscar. Es la película que la Academia Española confía convertir en candidata a Mejor Película Internacional. Es la noticia. Castilla y León lleva al extremo lo que le permite el actual decreto de estado de alarma para contener la pandemia y anuncia desde el viernes el cierre de la hostelería y de los grandes centros comerciales. Son medidas duras, ha reconocido Fernández Mañueco en una declaración institucional, pero ha dicho son medidas necesarias. Rubén Hernández. Necesarias porque ahora mismo la situación en Castilla y León es alarmante, con el virus extendiéndose rápidamente, sobre todo en los últimos días, y con igual virulencia en las zonas urbanas y en las zonas rurales. De esta forma ha justificado el presidente de la Junta estas medidas, las más duras que puede tomar, y por eso Fernández Mañueco le ha pedido al Gobierno que tome las riendas de la situación e incluso que dé luz verde, si es necesario, al confinamiento domiciliario. Sabemos que son medidas duras, pero son medidas necesarias, y que tenemos que redoblar el esfuerzo de todos. La propagación de la COVID afecta hoy a todo nuestro territorio con igual virulencia en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Estas medidas se han acordado con el Comité de Expertos y se han aprobado hoy mismo en la mesa del Consejo de Gobierno. Medidas que ahora mismo vamos a repasar, son las restricciones que vamos a tener que tener en cuenta desde el 6 de noviembre y hasta el 19. La hostelería se cierra desde ese día, pero sí que está permitido el reparto y la recogida de comida. También se cierran los grandes centros comerciales, salvo aquellos establecimientos que puedan vender productos de primera necesidad. Sí que se permite que el pequeño comercio, el comercio minorista, pueda continuar con su actividad. Se cierran también los centros deportivos y los gimnasios, pero se permite el deporte oficial y se suspenden las visitas en residencias de mayores y también
en los centros de menores. Todas estas medidas tienen que ser ratificadas judicialmente, pero hoy el presidente de la Junta ha pedido que no se demonice al sector de la hostelería porque lo ha hecho bien, pero que no queda otra, Rubén Hernández, que dar este paso. No queda otra y, como dices, eso no implica que la hostelería no haya cumplido, que no haya respetado todas las medidas de seguridad, pero ahora mismo la situación es la que es y para evitar el colapso sanitario la única opción es evitar al máximo el contacto social. Por eso, una vez más, el presidente de la Junta ha pedido a la gente responsabilidad. La hostelería es un sector que no debemos demonizar y que en su inmensa mayoría ha cumplido con responsabilidad las medidas de seguridad en los últimos meses, atendiendo con profesionalidad a sus clientes. Se trata de limitar al máximo contactos sociales. Y buscamos las primeras reacciones del sector hostelero con 30.000 establecimientos en nuestra comunidad. Victoria Domínguez. Resignación y reivindicación. Está claro, dicen en el sector, que la salud es lo primero, en eso estamos todos de acuerdo, pero aseguran que esta medida, este cierre, va a suponer el hundimiento definitivo para un sector que ya estaba muy tocado, que ya antes de esto decía que no esperaba que ni siquiera el 50% de los establecimientos llegara a fin de año. Reclaman ayudas urgentes. Recuerdan que las del primer estado de alarma en muchos casos todavía no han llegado y piden que ahora más que nunca se luche contra la competencia desleal y la economía sumergida. Necesitamos una ayuda económica, pero directa, pero ya, ¿no? No podemos estar esperando a promesas porque hay ayudas prometidas en el mes de marzo pasado que todavía no se han gestionado o no se han abonado, ¿no? Hay ERTEs, hay empleados que están en ERTE que todavía no han cobrado del SEPE, ¿no? Y son hosteleros de Palencia que antes de conocerse esto habían convocado para hoy esta protesta. Cientos de ellos la han secundado. Piden ayudas, que no se les aboque a la ruina. Estamos luchando para que nos escuchen y para que abren los oídos. O sea, no es que nos escuchan, es que abren los oídos y la mente, que la tienen un poco corta. Que nos den soluciones para poder seguir, nada más, es lo que se quiere. Siempre, siempre, siempre los malos somos los bares y siempre lo vamos a ser. Yo tengo 28 años ahora y no sé si voy a poder seguir trabajando de esto, que es lo que me gusta. Entre pagar la luz, pagar el establecimiento, la bebida y todo va a ser una ruina total. Mañueco ha anunciado apoyo financiero con intereses cero y 2 años de carencia para el sector hostelero y también respaldo a través del plan de choque por el empleo. Precisamente a estas horas el Ejecutivo Autonómico explica el contenido de ese plan a los sindicatos. Lidia Corral. Sí, a la una la consejera de Empleo ha citado a sindicatos y patronal como representantes de los agentes sociales para darles más detalles. La reunión ha finalizado hace apenas unos minutos y nos acompaña la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo. Hola, buenas tardes. Consejera, entre los puntos principales, 20 programas de apoyo al comercio, a la hostelería. Sí, por supuesto. Me alegra decir, como saben, hoy hemos tenido que tomar una difícil decisión en el Gobierno, que es cerrar determinados sectores que ya estaban sufriendo mucho y que ahora van a sufrir un poco más. Por desgracia, esta pandemia nos está afectando mucho a todos, pero especialmente al sector de la hostelería y comercio. Me alegra decir que esta misma mañana, como acaba de comunicar, hemos llegado a un acuerdo dentro del marco del diálogo social y que van a salir una serie de líneas, más de 20, son muchas más, pero en concreto 20 para el sector de la hostelería y del comercio con un plan de choque muy importante. Algunas líneas van a cubrir, por ejemplo, el que puedan cubrir los costes de los cerramientos de terrazas, de las estufas que van a necesitar para que puedan facturar también y podamos estar al aire libre y haya menos contagios. Una línea de prevención de riesgos laborales para que les cubran las facturas de los gastos que han tenido que tener a mayores por equipos de protección colectiva. Todos tienen geles, todos tienen que poner mamparas. Entonces, una línea para mantenimiento del empleo. Les vamos a cubrir las cotizaciones a la seguridad social en hostelería de aquellas personas que saquen de los ERTEs, es decir, vamos a ayudarles desde Castilla y León a que estas decisiones que estamos teniendo que tomar tan difíciles, por lo menos no sean tanto para ellos. También le comunico que mañana mismo voy a escribir una carta a la ministra de Empleo
pidiéndola que tenga en cuenta a estos sectores y que lo mismo que estamos haciendo en las comunidades autónomas lo haga el Gobierno. Nosotros consideramos que el Gobierno tiene una obligación y esa obligación es proteger, por supuesto, a los trabajadores y a los autónomos a través de los ERTEs, ampliando los ERTEs, pero también con planes de choque de ayuda a los sectores que más están sufriendo. Desde luego, no solo es la hostelería, también tenemos líneas para el comercio, también tenemos líneas para el sector de los feriantes, de las orquestas, sectores que han tenido que estar cerrados todo el verano, que no tienen ningún ingreso. Desde Castilla y León hemos trabajado de verdad denodadamente durante muchas semanas dentro del marco del diálogo social, también escuchando a los sectores que más han sufrido, así que estoy muy contenta dentro de que hoy ha habido una mala noticia, es decir, hemos tenido que cerrar determinadas actividades, pero le podemos ayudar con este plan de choque en Castilla y León que va a movilizar casi 75 millones de euros. Pues muchísimas gracias, consejera. Nada, a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con eso. Todavía quedan flecos y la partida para este plan de choque asciende a más de 73 millones de euros. Gracias, Lidia, y gracias a la consejera también. Más reacciones a estas nuevas restricciones. Se cierran, como les estamos contando, también los centros y parques comerciales, salvo establecimientos de primera necesidad y aquellos que sean individuales de menos de 2.500 metros cuadrados, con acceso directo e independiente del exterior. Roberto Núñez, ¿qué dicen los responsables de centros comerciales? Pues dicen sobre todo que les ha pillado totalmente por sorpresa, que nadie les había advertido de que existiera esta posibilidad y por tanto les coge con el pie cambiado. Por supuesto que lo consideran injusto, dicen que han cumplido a rajatabla con las medidas sanitarias y que de hecho no se han registrado focos de contagio en los centros comerciales. Además también creen que es discriminatorio con respecto al pequeño comercio, que sí que va a poder continuar abierto. Son las primeras reacciones, como decimos, mientras asimilan una noticia, un cierre que no se esperaban. Que se centre el foco en los grandes establecimientos y, por otro lado, el pequeño comercio pueda seguir funcionando, pues la verdad es que no lo entendemos. No se ha producido ni un solo brote en ningún establecimiento de nuestros asociados. Entonces no entendemos el porqué. Los profesionales del sector de los gimnasios se sienten abandonados. Consideran que sus instalaciones son un servicio seguro, que ofrecen salud y que además han cumplido en todo momento con la normativa de seguridad. Afrontar todos esos gastos, más impuestos, salarios, nosotros también, pues nos vemos ahí un poco, pues eso, abandonados. La gente, por lo general, ha sido muy responsable. Y luego, pues como podéis ver, hay geles por todas partes para, una vez acabas un ejercicio, pues desinfectar las máquinas. Asturias, Cataluña y Navarra echaron el cierre de su hostelería cuando su incidencia acumulada se disparó. Si se compara este dato, Castilla y León solo es superada por Navarra. Esta comunidad y Cataluña decidieron el cierre a finales de octubre, mientras que Asturias lo hizo ayer. En el caso catalán, la restricción todavía no ha dado el efecto esperado tras pasar 2 semanas y ser prorrogado. La incidencia acumulada ha subido, mientras que la actual es de 314, la del inicio del cierre fue de 272. Y hoy la Junta ha dejado claro en su intervención que las nuevas medidas que haya que tomar las tendrá que adoptar el Gobierno de España, porque el actual estado de alarma no capacita a las comunidades autónomas para ir más allá. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. No ha habido referencia expresa al confinamiento domiciliario en la comparecencia de Fernández Mañueco, pero sí en la versión escrita de esa declaración, en la que le dice al Gobierno que no eluda responsabilidad ni demore el confinamiento si fuera preciso por cálculos políticos. Medidas de excepción, reza, que la excepcional situación requiere. Y es en el confinamiento domiciliario donde ahora mismo está la batalla política, después de que Asturias lo pidiera ayer oficialmente. Ante eso, hoy ha habido reunión del Gobierno asturiano con el ministro Illa, que descarta de momento el confinamiento.
Pide esperar a los resultados del toque de queda antes de activar el plan B. De aceptar el Gobierno las pretensiones de cada vez más comunidades autónomas sobre el confinamiento domiciliario, tendría que aprobar un nuevo estado de alarma y someterse otra vez al veredicto del Congreso. En la línea del ministro Illa, Carmen Calvo ha marcado la fecha del 9 de noviembre dentro de una semana para ver entonces el impacto de las medidas actuales y tomar una nueva decisión sobre todo esto. ¿Qué dice la portavoz del Ejecutivo, David Aragonés? El Gobierno actuará con contundencia y también con prudencia, ha dicho Carmen Calvo. De momento quiere esperar, como decíais, hasta el 9 de noviembre para comprobar si las medidas actuales, como la restricción de la movilidad nocturna y los confinamientos perimetrales, dan resultado. La portavoz del Gobierno ha recordado que las medidas tomadas tardan más de una semana en hacer efecto y que, en todo caso, es el Ejecutivo Central el que tiene que tomar la decisión de adoptar ese confinamiento domiciliario. Habrá que ir adoptando las medidas con contundencia, pero también con la prudencia que marca el hecho de que tenemos que ver cómo funcionan las que actualmente tenemos en vigor. Vamos a intentar que eso no llegue, no adelantemos fases, vamos a ser, como siempre, contundentes y prudentes al mismo tiempo. Pensamos que en este momento estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado para el 9 de noviembre. El Partido Popular, mientras tanto, intensifica sus críticas a la gestión actual del Gobierno. Hoy, de nuevo, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de abandonar a su suerte a las comunidades autónomas. Han dejado solos a los presidentes autonómicos, a quienes hoy quiero reconocer y agradecer su labor. No solo a nuestros compañeros al frente de Galicia, Andalucía, la región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o Ceuta, sino a los de todos los partidos, porque están dando la cara mientras al capitán del barco lo ha dejado a la deriva. Y de vuelta a Castilla y León, 840 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Pero el foco vuelve a estar en la terrible cifra de fallecidos hoy, 34. Otro récord más de esta segunda ola. Han perdido la vida en el último día 31 personas en hospitales y 3 más en residencias. En las Cortes de Castilla y León comparece a estas horas la consejera de Sanidad para dar cuenta a los grupos parlamentarios de esta situación. Verónica Casado ha remarcado la importancia que tiene que no perdamos el miedo al virus. Dice que desde mediados de octubre el crecimiento es como en la primera ola y que hay que contener el contagio por todos los medios. Hemos perdido el miedo al virus y esto es muy peligroso, porque el virus sigue siendo muy peligroso, altamente infectivo. Alejandra, que evidentemente, como ustedes podrán imaginar, no se llama Alejandra, es una paciente real de 33 años con una neumonía bilateral por COVID y que estuvo en una UCI. Afortunadamente está bien, se ha recuperado, pero esto sucede. En todo el mundo, la COVID-19 ha acabado ya con la vida de 1.500 enfermeras. Según el cálculo del Consejo Internacional de Enfermería, han fallecido tantas como en la Primera Guerra Mundial. Enfermeras de todo el mundo hablan en redes sociales de la pandemia. En 1915 fueron enfermeras como Dorothea Critson las que escribieron en sus diarios el dolor de la guerra. También estaban en primera línea, llevaban mascarilla y se encargaban sobre todo de cuidar al enfermo. El Consejo Internacional de Enfermeras calcula que ya han muerto por coronavirus tantas como en la Primera Guerra Mundial, 1.500. Nos parece un dato espeluznante, un dato que pone en valor que la enfermera está en primera línea de esta batalla del coronavirus. En España han perdido la vida 8, una en Castilla y León. Son el colectivo sanitario con más contagios. El nivel de contagios ha sido elevado precisamente por eso, porque hemos tenido que estar, como que estuviéramos efectivamente en una guerra. Rastrean positivos, atienden a pacientes en centros de salud y en hospitales. Siempre cuidan al enfermo. Una vez que se diagnostica, a partir de ahí hay que dar cuidados profesionales
para poder mejorar la salud de las personas. 2020 es el Año Mundial de la Enfermería, era el momento de reivindicar su papel. Con la pandemia se ha hecho más visible que nunca. Los 43 estudiantes de la residencia universitaria Duques de Soria, en Soria, permanecen aislados con 6 positivos confirmados. El brote se inició en el entorno social de una de las residentes. El primer positivo de una estudiante en la residencia universitaria Duques de Soria se dio en su entorno social. Ella misma puso en conocimiento al centro su situación. Son gente joven y como gente joven que son, pues tienen sus momentos de ocio, esparcimiento y tal vez en esos momentos pues las medidas se relajan un poquito y se confía en que no pasen las cosas, pero luego, pues como vemos por desgracia, acaban pasando. Ahora ya son 6 los positivos de un total de 43 residentes. 13 de ellos permanecen en sus hogares y los 30 restantes en la residencia, aislados en sus habitaciones, algunos desde el pasado miércoles. Nos están ayudando en la uni para hacer las clases online y eso, y nos están dando bastantes facilidades. Y luego, pues nada, como estamos todos encerrados y en la misma situación, pues nos apañamos con videollamadas y así para hacernos compañía. Aseguran que todas las habitaciones cuentan con baño propio y que les sirven las comidas en la puerta para evitar todo contacto. Los 6 positivos solo cuentan con síntomas leves. Los casos positivos tienen algunos síntomas como tos, les cuesta respirar un poco, pero están de momento bien, no es ningún caso urgente, digamos, y de momento, por suerte, va todo bien. A la espera del resto de resultados, son muchos los residentes que ya confirman que están dando negativo. Y hoy han comenzado las pruebas físicas de acceso a la escala básica de Policía Nacional. Ávila no será la única ciudad en acoger estos exámenes, como venía siendo habitual, y compartirá sede con otras 5 ciudades en la península, Canarias y Baleares. Además, esta prueba sale de las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía en una oposición marcada por las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Parecía que iba a ser un poco más tortuoso de lo que era, pero al final mucha normalidad. Con más precauciones y con más, bueno, lo típico, la distancia. Mucho control, muchas medidas, un poquito más lento el tema porque nos examinamos de uno en uno. Allí dentro hemos estado separados en turnos, las chicas primero y luego los hombres. Y nada, todo con el gel. Ni llevaban mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad y encima se habían saltado la prohibición de moverse de comunidad para participar en una concentración tuning. Ha sucedido en Palencia, ya hay 51 sancionados. La concentración tuvo lugar en esta calle del polígono industrial Nuestra Señora de la Asunción de Villalobón. Cuando llegó la Guardia Civil se encontró con la asistencia de más de 20 vehículos y de más de 50 jóvenes que no guardaban la distancia de seguridad. Además, se da la circunstancia que alguno de ellos procedía de otra comunidad autónoma, por lo que han sido sancionados por saltarse el confinamiento perimetral. La Guardia Civil tuvo que pedir apoyo de otras patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palencia ante la afluencia de personas. La Guardia Civil investiga si la concentración se convocó a través de las redes sociales. Un matrimonio ha muerto esta noche en su casa del Tiemblo, en Ávila. Todo apunta a que posiblemente intoxicado por la mala combustión de un brasero. En la noche de ayer, un aviso movilizó a los bomberos que se desplazaron hasta esta vivienda en el término municipal del Tiemblo para proceder a la apertura de una puerta. Al entrar al domicilio encontraron los cuerpos de 2 personas fallecidas, posiblemente por la mala combustión de un brasero. Al llegar hasta el lugar de los hechos, la Guardia Civil y los medios sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de ambas personas. Aunque hay indicios de una posible intoxicación por monóxido de carbono, habrá que esperar a los resultados de la autopsia. Parece ser que sí que tenían un brasero y puede ser una intoxicación, pero hasta que no confirmen con la autopsia no podemos adelantar nada. Esta noticia ha conmocionado a todos los vecinos de la localidad, aunque no eran unas personas muy conocidas porque la urbanización está a 4 kilómetros de lo que es la localidad. La crisis y la fusión van a dejar una nueva oleada de ajustes en las plantillas de los bancos. Ayer fue el Banco Sabadell el que anunció un recorte de 1.800 personas a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. Hoy el Banco Santander ha citado a los sindicatos para presentarle su plan. Afectará a unos 3.000 trabajadores de España, Portugal, Polonia y el Reino Unido.
Y ya hay proyectos para dar uso a las instalaciones de la central de Compostilla en Cubillos del Sil, en El Bierzo. El comité evaluador del plan Futur-E, diseñado por Endesa, ha seleccionado 5 proyectos para ejecutar en el emplazamiento y otros 2 fuera de él. Los 5 proyectos internos están vinculados a la movilidad, los servicios sociosanitarios, el reciclaje de productos industriales y de construcción y a una planta de producción de hidrógeno, en la que Endesa sería socio industrial. Las 2 iniciativas externas plantean el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos y de palas de aerogeneradores. La cosecha de maíz ha sido la mejor de los últimos 30 años. El consejero de Agricultura basa estos buenos datos en la mejora de producción, en superficie y en rendimiento, y además señala que la primavera lluviosa ha favorecido un buen desarrollo del cultivo. Este año se han sembrado 116.000 hectáreas de maíz en nuestra comunidad, un 5% superior a la campaña anterior. Estamos hablando del mejor dato en los últimos 30 años. Pero no solo desde el punto de vista, como les acabo de decir, del rendimiento, sino que también desde el punto de vista de la producción, con más de 1,5 millones de toneladas que se dan en el presente ejercicio. Nueva investigación abierta sobre el rey Juan Carlos. Según publica hoy el diario.es, la Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando la posible utilización de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales, hechos que se habrían cometido tras la abdicación en junio de 2014 y por los que el rey ya no sería inviolable. Además, el diario El Mundo cuenta que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha pedido que esa investigación por posible delito de blanqueo de capitales pase al Tribunal Supremo. Sentí una vez más. Y más asuntos. Hoy les tenemos que contar que posiblemente recuerden que el pasado mes de julio el Euromillones sonrió a la localidad vallisoletana de Mayorga. Un grupo de amigos recibía el cuantioso premio de 144 millones de euros. Pues bien, resulta que las 15 personas que se tenían que repartir el premio fueron al final 14. Uno quedó fuera del reparto por no poner su parte de la apuesta. Ahora reclama parte del premio y por eso se ha querellado contra sus compañeros, que hoy han sido citados a declarar. De los 15 amigos que solían poner el bote para pagar la apuesta, solamente 14 se repartieron ese premio de 144 millones y medio de euros del Euromillones. Argumentan que uno de ellos no llegó a tiempo de pagar la apuesta, pero él considera que él tiene derecho y reclama su parte del premio. Por eso se ha querellado contra sus compañeros de apuesta. El caso está en proceso de instrucción y hoy han sido llamados a declarar 7 de ellos en estos juzgados de Medina de Río Seco. Hoy la alegría, las lágrimas y el champán se han tornado silencio. 7 de los 14 componentes del grupo de amigos de Mayorga que se repartieron los 144 millones y medio del Euromillones el pasado 7 de julio han sido citados a declarar después de que uno de los miembros se querellara contra ellos por no haber sido incluido en el reparto del premio. Pero ninguno ha tenido nada que declarar. Ni a la prensa ni al abogado del querellante. Todos han declinado hacerlo, acogiéndose a su derecho a no declarar. Pues no han declarado a las preguntas de la acusación, en este caso nuestras, y solamente han respondido a las preguntas de la defensa y de su señoría. Hay que continuar con las declaraciones del resto de los querellados y en su caso ya luego de los testigos. Y a ver si sigue llegando el resto de pruebas documentales que se han solicitado y se va avanzando la instrucción. El demandante asegura que no fue el único que no puso su parte. Otros 4 tampoco lo hicieron y otros compañeros pusieron esa cantidad. Asegura que le han dejado fuera por no ser del pueblo. La próxima semana es el turno de los otros 7 restantes. También están citados a declarar en estos juzgados de Medina de Río Seco. El Gobierno prohíbe la publicidad de juegos de azar y de casas de apuestas, con la excepción de la franja entre la 1 y las 5 de la madrugada. Así lo establece un Real Decreto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, que también veta que estas empresas patrocinen equipos deportivos.
Salvo en ese tramo horario de madrugada será imposible volver a ver publicidad de estos juegos de azar y de apuestas. Las personas famosas tampoco podrán hacer ni participar en anuncios de juegos de apuestas. Queda prohibido también, a partir de esta norma, el patrocinio de las actividades deportivas. Lady Gaga hacía anoche campaña en favor del candidato demócrata Joe Biden en Pensilvania, uno de los estados que puede ser clave en las elecciones de hoy en Estados Unidos. Donald Trump también ha visitado ese territorio en una jornada frenética en la que también ha tenido mítines en Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Esos eran los últimos intentos por captar el voto de los candidatos y a estas horas ya están abiertos los colegios electorales en la costa este de Estados Unidos. Ocurre en una jornada con gran incertidumbre a pesar de la ventaja de 10 puntos de Biden en las encuestas. Su equipo de campaña ha recopilado varios de sus bailes en los mítines para pedir el voto hoy. Un tono desenfadado en las redes sociales muy distinto al de Donald Trump en los escenarios. They made a very dangerous situation, and I mean dangerous, physically dangerous, and they made it a very, very bad. El presidente de Estados Unidos criticaba así al estado de Pensilvania por ampliar el plazo del voto por correo. Trump está sembrando dudas sobre la validez de esas papeletas y las del voto anticipado, con las que ya han ejercido su derecho casi 100 millones de estadounidenses. Casi 3/4 partes de la participación total en las elecciones de 2016. Tanto Trump como Biden ya han votado anticipadamente. La mayoría de los analistas coinciden en que esa situación beneficia al candidato demócrata Joe Biden. We're still in the battle for the soul of America. Decency, honor, respect. Where has it gone with this president? Las encuestas siguen dando una ventaja de 10 puntos a Joe Biden sobre Donald Trump, lo que no tiene por qué traducirse esta noche en su victoria, porque lo que realmente cuenta es quién consigue al menos 270 de los 538 delegados en juego en los estados, especialmente en territorios clave como Pensilvania o Florida. Salvo una derrota abrumadora, se especula con que Trump no acepte los resultados, lo que podría desembocar en disturbios. Los negocios de las principales ciudades ya se están protegiendo por si ocurre. Michael Duffy y Justin Morgan son dos jóvenes estadounidenses de 19 años que estudian en la IE University de Segovia. Los dos siguen con interés las elecciones en su país y les llama la atención la percepción que tenemos aquí. Aquí tenemos una imagen de Biden y de Trump, como Trump él es el peor, como él es peorísima. Y Biden, no es tan peor, pero él es ok. Que yo vivo en el sur de los Estados Unidos y para ellos Trump es un dios. No ven claro quién puede ganar este martes. Las encuestas sí dicen que Biden va a ganar, pero con los votantes por correo es muy difícil determinar. Además de la gestión de la pandemia, creen que hay dos asuntos que pueden determinar el voto. Las acciones de Trump con la inmigración. Vemos que hay mucha separación entre los negros y los blancos. Sí. Les preocupa la polarización de la política estadounidense. No hay nadie que puede decir, ok, estamos juntos para la futuro del país. Estiman que hay una gran separación entre republicanos y demócratas, que se plasma y alienta en los medios de comunicación estadounidenses. Viena vivió anoche 6 ataques terroristas simultáneos en el centro de la ciudad. Hay al menos 4 muertos y al menos 15 personas han resultado heridas. Uno de los atacantes, abatido por la policía, era simpatizante del Estado Islámico. 8 de la tarde, centro de Viena. Varios terroristas comienzan a disparar contra los clientes de bares y restaurantes. Wir haben es mit einem Terroranschlag zu tun, dessen Heftigkeit wir Gott sei Dank schon sehr lange nicht mehr in Österreich erleben mussten. Al menos 4 personas han perdido la vida. Der Polizei ist es gelungen, einen schwer bewaffneten Terroristen, ausgestattet mit einem automatischen Sturmgewehr, auszuschalten. Hay alrededor de una quincena de personas heridas, varias de gravedad, entre ellas un policía. Ein Kollege schwer verletzt ist, er befindet sich zurzeit im Spital und wird operiert. En un fuego cruzado con los agentes se abatió a uno de los atacantes. Según las autoridades, eran simpatizantes del Estado Islámico.
El centro de la ciudad sigue acordonado. Se ha pedido a los vecinos salir lo menos posible. Wir haben Spezialeinsatzkräfte des Einsatzkommando Cobra, 150 an der Zahl in der Innenstadt in Wien im Einsatz, 100 Wehrkräfte und eine Vielzahl an uniformierten Polizeikräften. Cientos de agentes de policía buscan al menos a uno de los terroristas. Se ha dado a la fuga. Ya la conocemos, la trinchera infinita representará a España en los premios Oscar. La película, protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, se ha impuesto ante las otras dos candidatas, O que arde y El hoyo. Optará al premio de Mejor Película Internacional en la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles en abril del año que viene. Ambientada en la Guerra Civil, la película narra la historia de un hombre que pasa 3 décadas oculto en casa por miedo a represalias franquistas. Así nos vamos a despedir, les dejamos con los deportes. Adiós. Tiéndome miedo y yo no puedo más. Se están diciendo que ha hecho cosas. Fue idea tuya que me metiera ahí. ¿Quién está diciendo eso? Hasta para no haberte quitado la vida has sido valiente.